Cartas sobre la mesa. Corncamon Teach. Necesitamos hablar, dice Ti con el semblante serio, mirándome. Yo estaba caminando en círculos por la oficina buscando el abrigo de Sam, hasta que lo veo detrás de una silla en una esquina. Lo tomo y me lo pongo automáticamente, prestando atención a lo que Ti decía a continuación. Pero antes de que continuara hablando, escuchamos unos golpes en la puerta y Loren abre una rendija, metiendo la cabeza. «Pueden pasar», se adelanta a decir Ti, y entonces ella abre la puerta por completo, entrando a la oficina con Yuki siguiendo sus pasos. Ellas entran al recinto saludándonos y enseguida los ojos de ambas se congelan en el abrigo borgoña que yo llevaba puesto. «¿Traes puesto?», dice Yuki, señalando con el dedo índice la prenda que vestía. «Solo puedes estar bromeando. ¿Ahora vas a andar por ahí con el abrigo de la capitana de los rojos?». Loren interrumpe las palabras de Yuki con una voz un poco más estridente de lo normal, y enseguida su molestia se refleja en su cuerpo, cuando cruza los brazos y arquea una ceja mientras me observa. «¿Por qué? ¿No te gustó?», pregunto con la sola intención de irritarla, y ella mira a Ti. «¿Vas a permitir que esta payasa ande por ahí con el abrigo de Samanún, mostrándole a todo el mundo que nuestra capitana está sometida a su rival?», pregunta Loren indignada, y yo solo me río. «Es obvio que ella no va a salir por ahí con ese abrigo», dice Ti sin alterarse. «Mon, hablando en serio, necesitamos hablar». «Habla», respondo aún con una expresión divertida por la indignación de Loren y me quito el abrigo. Lo doblo y lo apoyo en el respaldo de una de las sillas. «La escena que vi hoy», empieza Ti. «Espera, ¿qué escena?», pregunta Loren, curiosa, y yo pongo los ojos en blanco porque ya imaginaba que iba a ser un drama cuando se enterara. «Me acosté con Sam aquí, listo, ahora ya lo sabes». Me adelanto para que Ti no cuente más detalles, y Loren y Yuki ponen una cara de asombro. «Dios mío, ¿cómo es que no participé en estas reuniones antes?», se pregunta Yuki a sí misma. «¿Vas a decir que la sorprendiste en una situación comprometida aquí?», le pregunta Loren a Ti. «Gracias a Dios no, pero la imagen que vi no fue mucho mejor que eso», responde Ti, y Loren se levanta de donde estaba sentada, emocionada. «¿Viste a Samanún en una posición más que evidente? Dime qué fue eso, Ti, por favor», suplica Loren, haciendo el teatro que yo ya había previsto. «Vine a buscar unos documentos hoy por la mañana y cuando abrí la puerta, las dos estaban dormidas juntas en el suelo», dice Ti con aire de hastío. «No puede ser», exclama Loren entusiasmada, y Yuki se lleva la mano a la boca, sorprendida. «Pero espera, ¿ustedes no se habían peleado ayer?», pregunta Yuki, confundida. «Fue el chisme que yo te pasé, pero al parecer ya está viejo, porque nunca imaginé que Samanún viniera detrás de Mon para...» «¡Loren!», como siempre, Ti la interrumpe antes de que continúe. Ok, Loren levanta las manos en señal de rendición. «No imaginé que Sam viniera aquí y que ustedes terminaran haciendo las paces de una forma bastante intensa», hace comillas con los dedos, suavizando lo que iba a decir antes. «Vino a hablar porque ayer me fui bastante molesta con ella, y sus disculpas fueron muy bien aceptadas», digo con una sonrisita pícara en los labios. «También, si no hubiera gastado saliva y simplemente te hubiera jalado para besarte, habría tenido el mismo efecto», dice Loren riendo. «Muy bien, el show terminó. Ahora quiero hablar contigo, Mon», dice Ti, y nuestra atención recae sobre ella. «¿Sobre qué querías hablar?», pregunto con atención, porque notaba su tono serio. «Sobre tu situación con Samanún Evri. En el hospital la besaste frente a todo el mundo. Ayer casi la sorprenden besándose en la calle y hoy esto», señala el lugar donde estuvimos acostadas más temprano. «No hay ninguna condición para seguir así. Temo por ti y por el bienestar de la tripulación, Mon. La verdad, no dudo que ese rumor ya esté corriendo entre ellos», comenta Loren, y yo la observo con atención. «Confieso que no he escuchado ningún comentario al respecto, pero como saben que soy tu prima, sé que no comentarían nada frente a mí», completa Yuki. «Lo sé, Ti, tienes razón, y también soy consciente de que ya lo he dicho 1000 veces y sigo haciéndolo mal,
Confieso que intento mantener las cosas bajo control, pero termino no logrando hacerlo. Con una buenísima como esa, pierdes la cabeza, ¿no?, comenta Loren. Yuki se ríe y yo lanzo el cojín que estaba a mi lado, apuntando directo a la cabeza de Loren. Loren, sé que tú eres su compañera en esas cochinadas, pero asume el papel de adulta que eres y apóyame en esto, porque tu capitana se está exponiendo mucho más de lo que debería, y eso es muy peligroso para todas nosotras. Somos tus amigas, pero no olvides que también somos tus consejeras dentro de la tripulación. Necesitamos aconsejarla de la mejor manera, señala Ti, y Loren deja de reír de inmediato. Ok, perdón. Loren se da por vencida. Mon. Ti se acerca a mí. Yo soy tu inmediata, tu mano derecha, y juré servirte y cuidarte ante tu propio padre. No puedo ver que todo esto esté ocurriendo y considerarlo normal. ¿Qué sugieres?, le pregunto. O te alejas de ella o lo asumes de una vez, pero para la segunda opción tendrías que preparar a tu tripulación, explicar la situación, dice Ti. No hay ninguna posibilidad de que haga eso ahora, Ti. Todo es muy reciente y no voy a ponerme en una situación que sé que va a traer problemas. ¿Más de los que ya estás causando?, pregunta. Entiendo tu punto, Ti, pero no se puede, ni una cosa ni la otra, digo, levantándome inquieta. Mon, aunque la mayor parte del tiempo me burle de esto, Ti tiene razón. Está bien si quieres mantenerlo en secreto, pero tiene que ser en secreto, no peleándose en medio del salón del burdel, dice Loren. Voy a mejorar en ese aspecto, ser más discreta, ¿está bien? Lo prometo. Salir por ahí con el abrigo de Samanún está a kilómetros de distancia de ser discreta, dice Ti. Lo sé, solo me lo puse para irritarlas, no voy a salir con él por ahí. Ya es suficiente con que ella haya salido con tu chaqueta, añade Ti. Ah, no puede ser, ustedes dos no tienen remedio, dice Loren, levantándose y saliendo por la puerta. ¿A dónde vas?, pregunto. A resolver ese problema que tú creaste, ¿no, cabezona? Yuki, toma el abrigo de la Ebri, que vamos a devolvérselo, y tú ni se te ocurra salir de aquí hasta que vuelva con tu chaqueta, ordena. Espera, de ninguna manera, yo misma voy a devolverlo y hablar sobre lo que acabamos de tratar aquí. Necesitamos ser más discretas. Mira nada más, ya se inventó una excusa para ver a Ebri otra vez, dice Loren, cerrando la puerta y lanzándome el abrigo. ¿Y tú por casualidad sabes dónde está?, pregunta Ti. Está en el burdel, dice Loren con expresión de hastío, toma el cuchillo y empieza a pelar un mango que estaba sobre mi mesa, sentada en el sofá. Ti y yo la observamos con el ceño fruncido. Vi su caballo por la ciudad cuando salía hacia el burdel. No estoy segura de que haya ido hasta allá, pero sería mi primer intento. Levanto una ceja. ¿Por qué piensas eso? ¿Solo porque su ex está ahí?, pregunto, carcomiéndome de celos, y Loren se ríe. No, celosita, porque ella siempre suele ver a Jim, a veces incluso almuerza ahí. No dudo que esté allá, pero también puede haber ido a visitar a Margot, ¿por qué no?, dice, observando mi reacción. Pongo los ojos en blanco y miro a Ti. Voy a ir a hablar con ella y devolverle el abrigo, digo, irritada. Acabamos de decirte que no te expongas y ¿ibas a ir al burdel a hacer una escena?, pregunta Ti, impaciente. Ni una maldita escena, pero tampoco puedo quedarme solo mirando a esa piraña rondando a Samanún. ¿O crees que soy idiota? ¿Crees que vas a perder a Samanún por ella?, me pincha Loren. Ah, no fastidies, Loren. Es lo último que digo antes de salir de la oficina e ir en dirección a mi caballo. Voy contigo. Oigo la voz de Yuki detrás de mí. ¿Conmigo? No, Yuki, no vas. Voy a resolver problemas de adultos. Ella levanta una ceja y me observa. Prima, vas hasta allá por celos y Loren me ordenó ir contigo. Yo solo obedezco órdenes. Pues tu capitana te está ordenando que te quedes. Monto mi caballo y salgo de ahí al galope, mientras Yuki permanecía de pie sobre la tierra apisonada, observándome irme a toda prisa. Toco la campana que había en la puerta de entrada, ya que a esa hora el establecimiento estaba cerrado.
Espero unos pocos segundos cuando la puerta se abre y, como si no fuera suficiente, veo la imagen de la rubia de pie frente a mí. Al principio llevaba una sonrisa en el rostro, pero al verme esta se va deshaciendo poco a poco. Levanto una ceja y mis ojos recorren su cuerpo con expresión de desagrado. «Hola, Corncamon», dice con una entonación neutra. Su cuerpo se hace a un lado para dejarme entrar y yo paso al salón principal. «¿Samanun está ahí?», pregunto, dirigiéndome hacia la parte de atrás donde quedaba el lugar en el que vivía Jim. Está conversando con Jim en la cocina. Su mirada cae sobre mi mano, con su abrigo en ella. ¿Es su abrigo? Sí. Cuando despertamos hoy por la mañana en el suelo de mi oficina, buscó su ropa, pero lo único que no encontró fue su abrigo, así que le ofrecí el mío para que viniera. Digo fingiendo sencillez y le dedico una sonrisa sin mostrar los dientes. Luego sigo hacia la cocina con el alma lavada después de, probablemente, haberle alquilado un departamento entero en la cabeza. Camino por el pasillo que daba directamente a la cocina cuando escucho a Jim hablar. Porque cuando él descubrió el crimen de tu padre, se llenó de odio y quiso llevarlo hasta su ejecución. Días después, firman el acuerdo de paz. ¿Qué sentido tiene? Obviamente no me estaba acercando para escuchar la conversación de nadie, pero las palabras crimen y tu padre habían llamado mi atención, de modo que no pude evitar oír. Me detengo donde estaba y decido no acercarme más, porque no quería interrumpir aquel asunto. Estaba claro que no debía estar ahí y que esa información podría ser valiosa para mí. ¿Qué crimen había cometido el padre de Sam y qué tenía eso que ver con el acuerdo de paz? Por eso doy media vuelta y salgo del burdel a toda prisa, chocando con el cuerpo de Margot, que venía un poco detrás de mí. Salgo del recinto dando un portazo y camino a pasos rápidos hasta mi caballo. Samanun Evri. Ningún sentido, realmente. Sabía que podrías ayudarme con esto dándome alguna pista más. La cuestión es que las cuentas no cierran y no sé por dónde empezar a buscar más información. Preguntarle a tu padre no es una buena idea. Definitivamente no lo es. Él no está de mi lado en este juego. Necesito decirte otra cosa que ocurrió. ¿Qué pasó? Ese tipo, Charles Walker, me buscó en prisión haciéndome la misma oferta que le hizo a mi padre años atrás. Espera, ¿cómo así? Me ofreció ayuda para acabar con la familia de Mon, a cambio de que los rojos asumieran la isla y concentraran todo el poder. Al principio su expresión es de sorpresa, pero entonces cambia. Espera, ¿pero cómo entró en la isla? Yo también tuve la misma duda y, al parecer, puede entrar y salir, porque tiene contactos que mantiene desde que comenzó con esa misión. Contactos en los puntos de bloqueo. Eso es otra cosa que necesito investigar, porque si puede entrar con tanta facilidad, significa que estamos en peligro. Sí, el problema es que acabas de quedar libre y no puedes ejercer ninguna actividad como pirata. Precisamente por eso, tengo mucho tiempo en mis manos. No puedo sentarme en casa a hacer jardinería con mi padre cuando, en realidad, sé todo esto. Apenas termino la frase, escuchamos unos golpecitos en el marco de la cocina, señal de que alguien entraba. Cuando ambas miramos hacia la puerta, Margot entra con un semblante triste. Tú, tartamudea, y frunzo el ceño esperando que complete lo que iba a decir. Se aclara la garganta y vuelve a empezar. Corncamon acaba de salir de aquí. Vino a dejar tu abrigo. Dice sin mirarme a los ojos y enseguida baja el rostro hacia el suelo. ¿Está aquí? Me levanto de la silla con la intención de ir al salón a encontrarla. No, ya se fue. ¿Ya se fue? Me extraña esa información. ¿Y mi abrigo lo dejó? No, salió rápido. Es lo que dice. Y miro a Jim, que tenía el semblante tan intrigado como yo. Bien, luego hablo con ella. Jim, creo que podemos terminar nuestra conversación después, ¿cierto? Sí, creo que ambas tenemos una buena idea de lo que sigue. Muy bien, entonces me voy. Empiezo a caminar hacia la salida, saliendo de la cocina y recorriendo el pasillo que daba acceso al salón principal. Cuando estoy a punto de llegar a la puerta de entrada, siento un toque delicado en el brazo. ¿Por qué no te quedas a tomar café conmigo? Digo, con nosotras.
pregunta. Su semblante seguía cargando tristeza en la expresión. Margot, ¿pasó algo? Ignoro su invitación, porque sus ojos tristes me preocupaban más. No, es que creo que no estaba preparada para saber que dormiste con Corncamon anoche, justo después de que me abrí contigo, dice. ¿Cómo sabes eso? Ella se aseguró de dejarlo bien claro cuando le abrí la puerta. Bastante posesiva, ¿no? Margot, te dije que estaba en amo. Sí, ya lo sé. Me interrumpe, impidiéndome terminar la frase. Pero enterarme de detalles así me rompió más de lo que imaginé que podría. Es obvio que pensé que podrías estar divirtiéndote por ahí en mi ausencia, Sam. Nunca pensé que hubieras estado sola todo este tiempo, pero es que ella es demasiado. ¿Cómo así? Vino con todo, en una rivalidad que no esperaba ni quiero tener. Sabes que no soporto ese tipo de competencia. Si no estuviera realmente segura de mis sentimientos profundos por ti, si no valieras la pena, me habría ido ayer mismo. Pero no quiero rendirme tan fácil, solo que no sé si estoy dispuesta a este tipo de cosas. Mon es celosa, pero míralo así. Apareciste aquí de la nada, Margot. Ella sabe que tuvimos un pasado y que yo estuve muy loca por ti. Sabe que me quedé medio... Bueno, cuando oí a Jim decir tu nombre la mañana que llegaste, yo medio... ¿Tú medio qué? Me puse un poco nerviosa y a ella no le gustó saber que yo estaba así. Por eso se puso a la defensiva contigo. Su rostro se suaviza un poco y una sonrisa aparece en sus labios. ¿Te pusiste nerviosa al verme? No fue exactamente eso. Simplemente no esperaba encontrarte de nuevo. Pero el punto que quería explicar es el comportamiento de Mon. Solo eso. Claro que está a la defensiva y también al ataque. Yo llegué y tú te pusiste nerviosa, porque sabes que tenemos historia y que yo podría, que podría sacudirte de alguna forma. Se acerca a mí. Margot, me puse nerviosa porque cuando te fuiste yo sufrí mucho. Es natural ponerse nerviosa. Te fuiste diciendo que no tenías ninguna intención de volver y después de un año apareces aquí de la nada. Solo fue un impacto inicial. Me aparto de ella. Pero ya te expliqué que nosotras dos somos cosa del pasado. Perdóname decírtelo así, pero necesito ser clara contigo y quería que lo entendieras. La cuestión es que ahora no logro creer al 100% que no sientas ni un poco por mí. Quiero decir, si te dejo tan alterada... Margot, te estoy pidiendo por favor que no continúes con esto. No quiero. Ella se acerca de nuevo y coloca la mano suavemente sobre mi rostro. Está bien, Sammy. No voy a faltarte al respeto. Si no me quieres, lo entiendo. Seamos solo amigas entonces. Sonrío sin mostrar los dientes. Pero entonces, ¿ni siquiera un desayuno como amigas? Abre una sonrisa amplia. Lo siento, pero hoy no puedo. ¿Tal vez en otra ocasión? Claro, si quieres, podemos hacerlo otra vez. Sonríe con amabilidad. Me despido nuevamente y salgo del burdel, montando en mi yegua negra y yendo en dirección a mi casa. Tenía que hablar con Infa. Necesitaba buscar respuestas para las muchas preguntas que burbujeaban en mi cabeza. Corncamon Teach. El polvo en suspensión dejado por las huellas de las patas de Joe en la arena fina solo confirmaba la alta velocidad a la que cabalgaba sobre el lomo de mi caballo. Su crin al viento y el sonido seco de sus cascos contra el suelo resonaban por el descampado que atravesaba rumbo a la casa de Ti. ¡Ti! Grito a todo pulmón cuando veo su caballo gris un poco más adelante. A su lado, Yuki la acompañaba, marcando un paso lento, mientras estaban inmersas en una conversación tranquila. ¡Ti! A la segunda vez que pronuncio su nombre, ambas se giran hacia mí y tiran de las riendas de sus respectivos caballos, deteniendo el ritmo al que avanzaban y esperándome donde estaban. En pocos segundos llego hasta ellas, con la respiración agitada. Parecía que yo misma estaba corriendo, no Joe. «Necesito hablar contigo urgente». «¿Qué fue lo que pasó?», pregunta con semblante preocupado. «Mejor hablemos con calma. Te estaré esperando en mi despacho». Digo solo eso, antes de reanudar el trote rápido y dirigirme a mi casa. En unos 5 minutos cruzo el portón del terreno de mi casa, voy hacia el establo y entrego a Joe al mozo, dándole las gracias.
Él se encargaría de bañarlo, cepillarlo y alimentarlo. Yo estaba agitada, caminaba a pasos rápidos, con demasiada información en la cabeza, muchas teorías y dudas. ¿A dónde vas con tanta prisa?, me pregunta mi madre en cuanto cruzo el umbral de la entrada y me dirijo al pasillo, haciéndome detener ante su pregunta. Voy a darme un baño, tengo una reunión urgente con ti, le respondo. ¿Duermes fuera? ¿Vuelves a esta hora entrando como un rayo en la casa y ni siquiera le dices buenos días a tu madre, Corncamon?, me pregunta molesta. Sonrío ante su comentario maternal y me acerco, pero ella se aparta. Ni se te ocurra tocarme con esa ropa. Yo solo quería un buenos días, dice, impidiéndome acercarme más, pero enseguida su risa aparece cuando insisto en darle un abrazo. Ven acá, mamá, ¿no me extrañaste? Fuera de aquí, apestas a burdel. ¿Quién sabe con quién estuviste esta noche? Mon. Finalmente me libro de sus brazos y logro juntar mi cuerpo con el suyo. Ella se quejaba, pero reía al mismo tiempo. No dormí en el burdel, mamá, digo riendo cuando me separo de su cuerpo. No quiero saber detalles. Se pasa la mano por la ropa, fingiendo que limpia alguna supuesta suciedad que yo hubiera dejado ahí. La cuestión es que limpia es lo último que estás en este momento, así que ve a bañarte de una vez. Haré algo para que comas y no quiero saber nada de reuniones antes del desayuno. Era gracioso porque a veces mi madre me trataba como a una niña. Mamá, de verdad no voy a tener tiempo hoy. Necesito hablar con ti lo más rápido posible. Es algo de extrema importancia, digo, y ella levanta una ceja. ¿Pasó algo serio, hija mía? Ahora tenía el semblante serio. Respiro hondo, razonando qué hacer. Era muy probable que ella supiera lo que había pasado en aquella época, pero temía que su lealtad hacia mi padre pesara más y no me contara nada, o que me diera información confusa para que no descubriera lo que, de hecho, había ocurrido. Claro que no esperaba una traición de mi madre, pero si ella y mi padre nunca quisieron contarme nada sobre eso, era porque podía ser algo muy grande. Pareces estar en una lucha interna para saber si debes confiar en mí, dice con el semblante triste. ¿Algo tan complicado que ni tu propia madre debería saber? La cuestión no es confiar o no, mamá. Te confiaría mi vida, pero es algo que sé que tú y papá sabían y nunca me contaron absolutamente nada, así que no sé exactamente si en este caso estás realmente de mi lado. Ella frunce el ceño pensando de qué podría tratarse. De verdad no sé de qué estás hablando. Creo que te tocará a ti definir si yo estaría de tu lado o no, aunque no logro pensar siquiera en una situación en la que no estaría de tu lado. Lo sé, mamá, pero necesito ordenar mis ideas. Tengo que llevar esto primero con ti, digo finalmente. Está bien, Mon. Tú eres la capitana. Tú decides este tipo de cosas, dice un poco decepcionada. Voy a preparar algo para comer. Al menos come mientras haces la reunión. Dice eso y me da la espalda, volviendo a la cocina y dejándome pensativa en la sala. No me sentía bien ocultándole algo, pero necesitaba ser muy cuidadosa con esa información que tenía, porque no sabía exactamente sobre qué había escuchado. Me asustaste muchísimo, vine casi volando, dice Ti en cuanto entra a mi despacho. Yo estaba sentada detrás de mi escritorio, pero en cuanto ella pisa el recinto, mi ansiedad me golpea de nuevo y me levanto de la silla. Necesitaba hablar contigo a solas y lo más rápido posible. Me di cuenta. Yuki me pidió que viniera, pero deduje que era algo extra confidencial. Sí, no pude decírselo ni siquiera a mi madre. Ella se sorprende. ¿Sabes que tu padre le contaba todo a ella, verdad?, me pregunta. Lo sé, y ahí es exactamente donde está el meollo del asunto. Ese es un secreto de él y, como ella estaba al tanto de todo lo de mi padre, también debe saberlo, pero nunca me contó nada. Entonces parece muy serio. Hiciste bien en retener la información para que no se filtrara. Ti fue el brazo derecho de mi padre durante algunos años y tenía experiencia aconsejando al capitán. Aquella situación no sería nueva para ella, aunque yo tenía la certeza de que no sabía nada sobre ese secreto. Bien, vayamos directo al punto. Hace un leve gesto afirmativo con la cabeza, indicándome que continúe.
Cuando entré al burdel para devolverle el abrigo a Sam, ella estaba conversando con Jim en la cocina. Era una conversación bastante comprometedora, por las pocas palabras que escuché. Ella frunce el ceño. Continúa. No quería escuchar nada a propósito, pero terminé oyendo palabras que me llamaron la atención cuando me acerqué a la entrada de la cocina, y eso me hizo detenerme donde estaba. Bueno, independientemente de querer o no, oí a Jim decirle a Sam que papá descubrió un crimen de Edward Avery hace años, incluso antes del acuerdo de paz. Y aun queriendo llevarlo a juicio y a la ejecución, días después de eso firmaron el acuerdo de paz. Ella parecía muy sorprendida. ¿Cómo así?, pregunta completamente desorientada. Así es, no lo sé, Ti. Eso fue lo que escuché, sin contexto ni nada. Jim se estaba preguntando si eso tenía sentido, y obviamente Sam estuvo de acuerdo en que no lo tenía, y yo también concuerdo en que no lo tiene. ¿Cómo que mi padre descubrió algún crimen de Edward Avery? ¿Qué crimen fue ese? Ella se levanta de donde estaba y empieza a caminar de un lado a otro, pensando. Estaba claramente nerviosa con esa información, como si estuviera ansiosa por algo. Ti, dime la verdad. Se detiene y me mira. ¿Sabes algo sobre esto? Parece sorprendida por mi desconfianza, pero necesitaba asegurarme de que no supiera nada. De ninguna manera, Mon. Si supiera algo de eso, por supuesto que te lo diría. Incluso antes de ser la inmediata de tu padre, siempre fui tu amiga más cercana, casi como una hermana. Si hubiera descubierto algún secreto de tu padre, habría venido a decírtelo de inmediato. Escucho sus palabras sin dejar de observar sus facciones ni por un segundo. Buscaba algún titubeo en sus expresiones, algo que pudiera evidenciar que mentía, pero no había nada ahí. Ti estaba siendo sincera conmigo. Entonces, ¿qué crees que pasó?, pregunto. Yo tenía pocos años en esa época, no podría recordarlo ni aunque quisiera. Lo sé, pero ¿no logras recordar nada que, con el paso de los años, haya sonado un poco extraño? No, Mon, de verdad nunca escuché nada. Quien supiera algo así debía tener mucho cuidado de no decirlo delante de mí. Esto es muy grave, Ti. Si Sam sabe algún secreto importante entre nuestros padres y no quiso venir a contármelo, ¿debo empezar a sospechar que está del lado opuesto al nuestro? Ti respira hondo, midiendo cada palabra que iba a decir. Mon, creo que debemos ser cautelosas, solo eso. Desde que se acercó a ti, no dio a entender nada al respecto. Sin embargo, siempre me pareció extraño que te considerara la peor persona posible y ahora diga estar enamorada de ti. Admite Ti. Recuerdo que en la isla dije que ella era neurótica por pensar así. No es neurosis, Mon, es cautela, y de eso ella tiene de sobra. Tú, en cambio, levanto una ceja y cruzo los brazos con una expresión nada contenta por su comentario, y ella sonríe y se rasca la nuca. ¿Qué fue? ¿Estoy diciendo alguna mentira? Tenía una sonrisa forzada en el rostro. Lo peor es que no pude ser hipócrita y decir que estaba equivocada. Entonces, ¿qué piensas de la posibilidad de que ella te esté engañando?, pregunta Ti, y ese planteamiento me golpea de una manera muy desagradable. Pensar en la posibilidad de que lo que vivimos desde la isla sea falso, que sea solo una actuación que ella montó para acercarse a mí y conseguir lo que quiere, me deja decepcionada y triste. Perdón por plantearlo así, porque sé que tus sentimientos son verdaderos, añade, después de que paso algunos segundos en silencio sin responderle. No tienes que disculparte, Ti. Tienes razón en cuestionarlo, porque tiene sentido. Yo misma también me lo estoy cuestionando. Además, tú estás conmigo para alertarme en situaciones como esta. Yo siempre he actuado con el corazón y con mi sexto sentido, pero tú siempre has sido quien sigue la razón, y por eso hacemos un equipo tan perfecto. Ella sonríe de forma triste. Pero odio ser quien levanta esta problemática, porque te conozco desde que naciste, Mon. Sé que pasaste una gran parte de tu vida en una relación, y también sé que, de verdad, tenías sentimientos genuinos en tu relación anterior, pero nunca te había visto así con nadie. De verdad me gusta. Si ella me está engañando y me está involucrando en un plan para conseguir lo que quiere, yo... No termino la frase.
porque las palabras parecían tener espinas cuando pensaba en esa posibilidad. Sería muy doloroso si me estuviera manipulando de ese modo. Sí, pero si eso es verdad, si ella está mintiendo para acercarse a ti, a nosotras, entonces tendremos que ser cautelosas y actuar. Necesito verla, digo categóricamente. Mon, necesitamos trazar un plan. No sirve de nada verla sin saber qué hacer. Lo sé, Ti, pero necesito sentir cómo salen las palabras de su boca, mirarla a los ojos cuando diga que le gusto. Necesito verlo por mí misma. Está bien, pero, Mon, bajo ninguna circunstancia le digas que sabemos sobre esto. Sería lo más estúpido que podríamos hacer. Le entregaríamos en bandeja una información que nos pone un paso adelante de ella. No te preocupes, soy una persona impulsiva, pero no soy estúpida. Lo sé, de lo contrario no serías la persona perfecta para ser nuestra capitana, y no soy la única que piensa así. Tienes a tu tripulación a tus pies. Sonrío sin mostrar los dientes. Había mucho cariño en sus palabras y sabía que estaba siendo completamente sincera. Gracias, Ti. La abrazo y me aparto, tomando nuevamente el abrigo de Sam en las manos. Sería mi coartada para explicar mi aparición repentina. Samanun Ebri. Maldición, ¿cómo que recién ahora me cuentas esto? Pregunta Infa, irritada. Acababa de contarle toda la historia, desde el principio, cuando el general de la Marina inglesa me visitó en prisión y me hizo la propuesta, hasta la conversación reveladora con nuestro padre y, por último, la información adicional que Jim me había dado en el burdel hacía poco. Entiende, necesitaba verificar varias cosas. Intentó explicar, pero ella estaba muy molesta. Es un secreto de nuestro padre, Samanun. Yo también merecía saberlo, sobre todo porque ahora soy la capitana del Fancy. ¿Crees que no necesito saber este tipo de cosas? Claro que lo necesitas, pero antes tenía que buscar más información. Si no hubiera hablado con nuestro padre antes de que tú lo supieras, estoy segura de que esa conversación habría ocurrido aquí mismo. Estando yo presa, no habría tenido esa oportunidad. ¿Me equivoco? Ella parece reflexionar sobre mi punto de vista, y eso la calma un poco. Está bien, Samanun. ¿Hay algún otro secreto que quieras contarme? No, lo que te dije es todo lo que sé. ¿Y qué piensas hacer, si es que vas a contármelo? Deja eso, porque si no quisiera tu involucramiento, no estaría aquí teniendo esta conversación contigo. Pone los ojos en blanco, cediendo, pues sabía que tenía razón. Está bien. ¿Y entonces? Ya que no puedo ejercer mis responsabilidades como capitana, pienso usar este tiempo para investigar esto. Necesito que me consigas un barco oculto, uno pequeño y rápido, con el que pueda ir remando hasta los puestos de control de nuestras fronteras. Ella frunce el ceño. No vas a hacer esto sola, Samanun. Si voy sola, puedo ser más rápida y más discreta. Y más expuesta, necesitas a alguien cubriéndote la espalda. Podría ser interesante, pero entiende que si voy con alguien, puede considerarse una actividad pirata. Si solo estoy remando una pequeña embarcación por el mar, podría fingir que salí a pescar. No sé, Sam, es muy arriesgado salir sola de esa manera. Si algún barco europeo te ve, ¿qué crees que harían contigo? Saben muy bien quiénes somos. Sería su oportunidad de oro. Sé cuidarme, Eng. En un barco pequeño, estando sola, puedo huir rápidamente. Conozco estas aguas, no será nada complicado. Está bien, dice sin mucha convicción, pero enseguida oímos un ruido en la ventana del despacho, del lado de afuera. Ese ruido nos llama la atención y frunzo el ceño. Siempre éramos muy buscadas y vigiladas por nuestros enemigos. Oír un ruido en el bosque del lado de afuera de la ventana del despacho era algo inusual y muy sospechoso. Las manos de ambas se apoyan rápida y automáticamente en las respectivas espadas que llevaban guardadas en el cinturón. Miro a Infa y gesto en silencio para que ella se quede de un lado de la ventana y yo del otro. Nos pegamos a la pared y nos agachamos. Si alguien intentaba entrar, podríamos atrapar al invasor sin que nos viera. El ruido cerca de la ventana vuelve a empezar, pero aún más cerca. Miro a Infa, que tenía la mirada y los oídos atentos al sonido a solo unos metros de nosotras. En un movimiento rápido,
Intento ver la parte exterior de la ventana, pero quienquiera que fuera era rápido y hábil, de modo que no pude ver nada. De repente, el movimiento se reanuda y empezamos a escuchar no solo los ruidos de alguien en el bosque del lado de afuera, sino también un ruido en la propia ventana del despacho, como si estuvieran intentando abrirla. Mi corazón estaba acelerado y yo estaba lista para el combate cuando, finalmente, la madera de la ventana se abre y una pierna esbelta pasa al interior del despacho, saltando por la ventana. Sin pensarlo 2 veces, avanzo rápidamente y agarro a la persona por el cuello de la camisa, arrojándola al suelo de madera del despacho y apoyando la punta de la espada en la garganta del invasor. Tenemos que dejar de encontrarnos de esta manera. Uno de estos días nos vamos a matar, dice Mon con una sonrisa en el rostro, mientras la punta de mi espada rozaba levemente la piel de su cuello. Ingfa y yo bajamos las espadas de inmediato. ¿Qué? ¿En 1.000.000 de años estás haciendo aquí, loca?, pregunta Ingfa en voz baja. La capitana de los negros estaba en la casa de las capitanas de los rojos, y eso sería tan grave o peor que aquella vez en que fui al Concorde. Mon, perdón, no sabía que eras tú. Le extiendo la mano para ayudarla. Ella se levanta y se queda cerca de mí, provocándome un escalofrío en la espalda por su proximidad. Está bien, vine a devolverte tu abrigo. Me entrega el abrigo doblado en su mano y yo arqueo una ceja. Ajá, porque claramente venir a escondidas hasta nuestra casa para devolver un abrigo parece la idea más normal de todas. Menos mal que llegaste pronto, Mon. Sam estaba comentando conmigo hace un momento que se está muriendo de frío, dice Ingfa con ironía, riéndose después, y Mon esboza una sonrisa incómoda. Perdón por venir de esta manera a tu casa, dice mirándome. No quería parecer maleducada. Maleducada no pareciste, pero loca sí, interrumpe Ingfa, y ambas la miramos. Me río de su comentario, pero Mon se ve un poco avergonzada. Yo... Está bien, Mon, ignora a Ingfa. Interrumpo sus explicaciones y ella me mira sonriendo. Bueno, como claramente no fue a mí a quien vino a encontrar, voy a retirarme. Luego terminamos nuestra conversación, hermana, dice Ingfa y entonces se gira hacia Mon. Solo no se les ocurra hacer nada inapropiado aquí, porque todavía quiero poder sentarme en ese sofá, dice con total naturalidad y se va, cerrando la puerta al salir. Mon me mira con aire divertido, pero yo pongo los ojos en blanco, un poco incómoda por el comentario de mi hermana. Supe que fuiste al burdel a devolverme el abrigo, pero... Sí, iba a devolvértelo, pero no quería interrumpir tu conversación con Jim. Margot me dijo que estabas hablando de algo serio, así que preferí encontrarte en otro momento, dice con un poco de nerviosismo. Tal vez estaba recelosa de estar allí de pie, dentro de mi casa. Me acerco a su cuerpo y paso un mechón de cabello detrás de su oreja. Fue una grata sorpresa, debo admitirlo, digo, satisfecha de verla allí y de estar a solas con ella en un ambiente seguro. La mano que estaba en su cabello desciende en un roce suave con la punta de los dedos hasta su cuello. Me acerco un poco más, casi pegando nuestros cuerpos, pero ella parecía demasiado ansiosa. ¿Pasó algo, Mon? Pareces un poco angustiada. No pasó nada, yo solo creo que... Bueno, tal vez de verdad no debería estar aquí. Mira alrededor, recorriendo el lugar con la mirada. Está bien, mis padres fueron al centro. Solo estamos Ingfa y yo en casa, no tienes que preocuparte. Acarició su rostro, intentando transmitirle tranquilidad, pero ella se aparta de mí y me extraña su movimiento. Yo... necesito irme, dice de manera un poco inquieta. Está bien, digo con tristeza por las expectativas rotas. De verdad pensé que el abrigo había sido solo un pretexto para que viniera a verme, pero quizá estaba equivocada. Bueno, entonces es eso. ¿Nos vemos más tarde en el burdel?, pregunta, pero la entonación de su voz era distante. Frunzo el ceño, pero opto por no preguntar de nuevo. Sí, supongo que sí, respondo algo insegura. Estaba un poco desconfiada de la manera en que se comportaba. Hasta más tarde entonces, dice, dándome luego un beso torpe y rápido, y después sale por el mismo camino por el que entró, de la misma forma silenciosa y misteriosa.
Observo su cuerpo moverse con agilidad entre el follaje denso, hasta que ya no logro ver sus ropas oscuras en contraste con el verde de la vegetación. Miro a mi alrededor, regresando de nuevo a la realidad. Su visita había sido tan inesperada y ella estaba tan extraña que todo aquello parecía haber sido solo un sueño. La verdad es que algo parecía haber ocurrido y yo necesitaba descubrir qué era.